Washington anuncia el comienzo de la operación Lanza del Sur para acabar con el narcoterrorismo en América Latina. Altos funcionarios presentaron a Trump opciones militares para posibles operaciones en Venezuela, ojo aquí, en los próximos días. Elliot Abrahams, enviado de Estados Unidos o ex enviado de Estados Unidos para Venezuela, lo dijo por la calle del medio. Será una misión cumplida cuando Maduro se vaya. Y mientras tanto, hay silencio en la cúpula chavista ante la escalada militar de Washington. Elevan la presión. Estarán estos preparando su narrativa, pero ya les aseguro que el guión no los conocemos. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. La noticia cayó como un rayo en un cielo que ya estaba cargado de electricidad. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la operación Southern Spear, la Lanza del Sur, un nombre elegido con precisión quirúrgica para describir la nueva etapa de la guerra estadounidense contra el narcotráfico en Latinoamérica. Un nombre que no sugiere improvisación, sino una estrategia diseñada para penetrar, cortar y desarticular. Y aunque el comunicado no dice nada explícitamente, el contexto lo grita. Esta operación se despliega justo al borde de la costa venezolana, en un Caribe que ya es, a efectos prácticos, un tablero militar activo. En su mensaje, Hegseth no habló de especulaciones, no habló de hipótesis y tampoco dejó lugar a interpretaciones ambiguas. El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Es un lenguaje directo, categórico, propio de una administración que entiende la lucha contra los narcotraficantes como una obligación de seguridad nacional y que, por tanto, opera con la legitimidad que le otorga la defensa de su población y la protección del hemisferio occidental, ese que tan amenazado está por el chavismo. La operación Southern Spear llega días después de esa entrada en escena del USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado del planeta, que ahora patrulla en el sur del Caribe acompañado de destructores, buques anfibios y aeronaves de vigilancia. No es una exhibición de fuerza gratuita, es un componente estratégico dentro de una campaña más amplia que ya ha dado resultados concretos. El Pentágono confirmó la destrucción de casi ya una veintena de embarcaciones dedicadas al tráfico de fentanilo. Hubo otra ayer. El golpe directo a redes criminales que ha costado miles de vidas en los Estados Unidos. Washington sostiene que esas operaciones forman parte de un mandato claro: impedir que los narcoterroristas sigan operando libremente frente a las costas americanas. Y eso va contigo y con tu cúpula, Maduro, también. Y es precisamente ahí donde comienza a dibujarse la sombra inevitable del régimen de Nicolás. No porque el operativo haya sido anunciado en contra del régimen, Estados Unidos no lo ha dicho así tan abiertamente, sino porque Caracas lleva años posicionándose por acción o por omisión en el mapa de los corredores marítimos utilizados por sus propios grupos vinculados al narcotráfico. En diplomacia, señores, rara vez se dice todo, pero en la geopolítica rara vez hace falta que se diga todo. La Lanza del Sur no es un gesto simbólico, es una fase operativa dentro de una estrategia regional que combina inteligencia, presencia naval, entrenamiento de tropas en territorios estratégicos y acciones de interdicción marítima. Y llega justo cuando la presión política de la administración Trump sobre el régimen venezolano ha alcanzado niveles inéditos desde 2019. Nunca vimos algo así. Para Washington, el hemisferio occidental es su vecindad, y la vecindad, según las palabras del propio Pete Hegseth, se protege. No hay ambigüedad en esa frase, hay doctrina pura y dura. Por eso, Southern Spear no es solo una marca de un punto de inflexión militar, marca un punto de inflexión narrativo. Le dice al mundo que Estados Unidos considera esta región una prioridad estratégica. Y le dice al régimen de Maduro que cualquier actividad vinculada al narcotráfico, cualquier corredor marítimo oscuro, cualquier embarcación sospechosa, será tratada como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Y con esta operación, como marco, se entiende mejor lo que ahora les voy a contar. Movimientos navales, señales políticas, advertencias simbólicas, imágenes cargadas de significado, entrenamientos tropicales, que no son meros ejercicios,
sino que son piezas de este rompecabezas que está terminando de tomar forma frente a nuestras costas. Sé que nos gana la ansiedad porque pase algo ya, pero Southern Spear es la introducción. Lo que sigue son los capítulos de una historia que ya dejó de escribirse en pequeños murmullos. Porque altos mandos militares presentaron el miércoles al presidente Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, dentro de Venezuela, incluyendo ataques terrestres, y esto según múltiples fuentes familiarizadas con reuniones en la Casa Blanca. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días, como indicaron las fuentes. Sin embargo, dos de las fuentes confirmaron a CBS News que aún no se ha tomado la decisión final, esa que tanto esperamos. Los portavoces de la Casa Blanca esta vez no hicieron comentarios de inmediato. Un portavoz del Pentágono incluso declinó a hacer declaraciones. La comunidad de inteligencia estadounidense colaboró proporcionando información para posibles operaciones, señalaron estas fuentes. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no asistió a las reuniones en la Casa Blanca debido a que regresaba de un viaje al extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, usted sabe, se encontraba en Canadá participando en la cumbre del G7 de ministros de Relaciones Exteriores. A principios de esta semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur es la principal unidad de combate para todas las operaciones que se llevan a cabo en el Caribe y también en Sudamérica. El Ford se une a una flotilla de destructores, aviones de guerra, unidades operacionales especiales que ya se encuentran desplegadas en la región. En los últimos 2 meses ya, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques a embarcaciones que, alegan, transportaban drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Y es que si precisamos, hasta el momento se han realizado 20 ataques confirmados, pero una operación a finales de octubre tuvo como objetivo 2 barcos. Al menos 80 presuntos contrabandistas han dejado este plano en los ataques. 2 que sobrevivieron, como recordará, y que fueron repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia. El hombre liberado en Ecuador, recordemos, puesto en libertad porque las autoridades no encontraron pruebas que hubiera cometido ningún delito. El de Colombia, lo mismo, pero no hay investigaciones. En una cumbre de defensa celebrada el miércoles en Fort Wayne, en Indiana, Hegseth planteó la ofensiva del gobierno de Trump contra los narcotraficantes. Ha dicho: mi consejo a las organizaciones terroristas extranjeras es que no se suban a un barco. Si trafican con drogas para envenenar al pueblo estadounidense y sabemos que pertenecen a una organización terrorista designada, son terroristas o traficantes extranjeros. Los encontraremos y los mandaremos a cruzar al páramo, porque la palabra que dijo no la puedo usar en estos lares. Pero aparte de estas fuentes anónimas, uno que sí habló, pero sin problemas de hacerlo a plena luz del día, fue un viejo conocido. Porque el ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrahams, lo recuerda. Aseguró este jueves que el objetivo de la administración del presidente Donald Trump debe ser acabar con el régimen de Nicolás Maduro, pero que para ello el mandatario debe emprender aún más acciones de presión sobre Caracas. Así es. Será una misión cumplida para el gobierno de Trump cuando Maduro se vaya, aseveró ayer en un foro en el Atlantic Council, laboratorio de ideas de Washington. Abrahams, quien consideró que el actual pulso entre la Casa Blanca y la administración de Maduro solo puede ganar uno o el otro. En cualquier caso, el exdiplomático insistió en que el mandatario estadounidense, que recientemente dijo en una entrevista televisada que los días de Maduro están contados, debe hacer más si quiere derrocar al chavismo. Para Abrahams, pieza clave en la campaña de Trump para sacar en su primer mandato a Maduro del poder es un régimen criminal, lo que, según él, hace difícil negociar con Venezuela. Tiene que haber algún tipo de levantamiento. Una de las cosas que la oposición venezolana debería estar diciendo es que su país necesita un ejército y debería ser un ejército mejor entrenado, equipado y pagado. Para Abrahams, sin embargo, la Armada de Estados Unidos no puede permanecer mucho tiempo más en la región. No puedes mantener al Gerald Ford en el Caribe hasta julio. Pero Abrahams, wait, apenas está llegando. Si Nicolás Maduro sigue ahí hasta el final, entonces él ganará.
Todo tiene que ver con sobrevivir, añadió. Abrams también se refirió a las palabras del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que hablamos ayer, quien negó la información sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de tensiones con los Estados Unidos, porque dijo, Rusia no va a hacer nada, aseguró el ex enviado estadounidense. Para otra de las panelistas, la ex responsable del Comando Sur de los Estados Unidos, que a mí no me gustaba mucho, Laura Richardson, la llegada del portaaviones forma parte de una campaña de presión que busca aumentar el músculo militar exhibido ante Venezuela. Bueno, un poco obvio, Laura. Creo que la administración Trump ha sido muy clara en términos de las drogas que vienen a este país procedentes de Venezuela y la crisis de emergencia que tenemos en nuestras manos, anotó la general retirada, quien, por cierto, decía que había que dialogar mucho con Maduro. Las palabras de Elliot Abrams son el recordatorio incómodo que el chavismo preferiría no escuchar, que mientras en Caracas repiten su mantra de victoria antiimperialista, en Washington se debate abiertamente sobre cuándo y cómo se les acaba el tiempo. Abrams no es solo un comentarista más, fue arquitecto de varias de las operaciones más decisivas de la política exterior estadounidense en las últimas décadas. Y cuando alguien así dice que será misión cumplida cuando Maduro se vaya, no lo dice para llenar titulares, lo dice porque entiende que esta vez la ecuación estratégica de los Estados Unidos no admite medias tintas. O gana Washington o gana el narcoestado. No hay empates, no hay tableros compartidos y no hay negociaciones para una foto. Y su advertencia es tan fría como realista. La presión no ha terminado, apenas comienza. Si Trump quiere terminar lo que intentó en su primer mandato, y todo indica que quiere hacerlo, tendrá que ir más allá de sanciones, de acusaciones y de despliegues disuasivos. Eso, en lenguaje diplomático, es exactamente lo que parece: un aviso de escalada. La general Laura Richardson lo complementa con la frialdad quirúrgica de quien ha mandado tropas y no tweets. La presencia del Gerald Ford no es simbólica, es parte de una campaña sostenida, una fase visible de un proceso que lleva meses, acercándose al punto de no retorno. Y Abrams añade un dato demoledor: Estados Unidos no va a tener su portaaviones más grande flotando eternamente frente al Caribe. Este tipo de maquinaria no se mantiene desplegada como una decoración. O se usa o se retira. Y si Maduro sigue ahí, cuando el Gerald Ford tenga que abandonar la zona, entonces, dice Abrams, el dictador habrá ganado esa ronda por simple resistencia pasiva, lo cual sería muy patético. Pero el mensaje central de Abrams es el que más debería preocupar al régimen y a los que todavía lo defienden por deporte ideológico. Rusia no va a hacer nada. Ni Putin tiene tiempo, ni recursos, ni interés estratégico en salvar un narcoestado que ya no aporta más que problemas. El chavismo está solo, militarmente débil con esos militares basura que tenemos, diplomáticamente aislado y geopolíticamente inútil. En este tablero, lo que queda no es misterio. Estados Unidos está midiendo el reloj de Venezuela, está midiendo el miedo, y Maduro está midiendo quién le contesta el teléfono cuando el Mar Caribe empiece a rugir. El final está en proceso, lo único que falta por definir es el método, y ese, lamentablemente para el régimen, ya no lo decide Caracas, y ninguno de nosotros sabe cuándo va a terminar por pasar. Pero el silencio de la cúpula chavista, ese silencio espeso que siempre antecede a sus crisis internas, fue la respuesta más elocuente al mensaje del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Un mensaje corto, casi seco, publicado en X, el inicio de una operación militar para expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental. Una frase que pesa como una losa, sobre todo cuando viene acompañada de portaaviones, destructores y una flota que prácticamente tapiza el Caribe. Maduro, por supuesto, habló, siempre habla, tiene su verborrea a la orden, a la hora, de turno, pero habló antes del anuncio, como quien intenta adelantarse a la tormenta para que parezca que ya estaba lloviendo. Se victimizó, como siempre. Dijo que Estados Unidos persigue inmigrantes venezolanos y que amenaza a Venezuela con una invasión. Esa palabra que él repite como disco rayado desde hace 2 décadas. Así como si algún día necesitara justificar lo injustificable. También pidió conciliación el platanote, el dictador bananero, pidió paz y hasta se lanzó con un "Yes, peace" en un inglés muy estilo karaoke de bar de carretera.
y ordenó máxima alerta, la frase quizá más repetida de los últimos meses, en las Fuerzas Armadas. Ese mismo ejército que él sabe que está fracturado, cansado y lleno de dudas. Pero mientras Maduro imploraba por el fin de la guerra eterna, al norte del continente ya se movía el portaaviones que no entiende de súplicas Maduro. Y al sur, la voz de María Corina Machado anticipando lo inevitable, horas decisivas, un cambio crucial. La líder opositora, la Premio Nobel de la Paz, señores chavistas, que tanto les da escozor, declaró que Venezuela está en el umbral de su libertad y lo dijo sin temblores, sin rodeos y sin poesía. La transición será pacífica, no porque el régimen quiera, sino porque ya no puede sostener lo que un día fue una maquinaria. Yo discrepo un poco, porque sé que se pueden poner bastante revoltosos, pero va a ser por muy poco tiempo, por un ratico nada más. Y mientras decenas de buques y aeronaves estadounidenses se posicionan en un Caribe que parece sacado de un manual de doctrina militar, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Está el chavismo realmente preparado para lo que viene? Usted sabe la respuesta. Hay analistas que insisten que el chavismo podría replegarse, abrir frentes guerrilleros, sembrar el caos, desatar terrorismo tropical de manual. Claro, en teoría todo es posible. En la práctica, cuando tu estructura depende del miedo y del dinero, la épica guerrillera ya tiene poca gasolina, aunque no es descartable. Otros venezolanos, y sobre todo en el exterior, y muchos dentro del país también, creen firmemente que nadie va a quemarse por defender a Maduro, no después de años de destrucción económica, represión, fraude electoral y de la erosión total de su liderazgo. Ni siquiera entre sus militares hay certeza de lealtad si llega la hora decisiva, porque el miedo es un pegamento eficiente hasta que la estructura empieza a crujir. La oposición democrática, que confía en la conducción de Machado, descarta un escenario de guerra prolongada. Venezuela no es Afganistán, ni Libia, ni ningún ejemplo que Maduro quiere o intenta vender con torpeza. Aquí no hay ideología dispuesta a morir, solo intereses dispuestos a negociar. Pero la gran incógnita no está en Caracas, sino en Washington, en la mente del hombre que tiene la llave de la escalada, Donald Trump. A pesar del despliegue, de los ataques a las narcolanchas, de las señales simbólicas, la del bombardero o el haz de picas con el rostro de Maduro publicado por Marshall Billingsley, Trump sigue jugando a carta cerrada. Sabe que una intervención militar directa sería costosa, riesgosa y políticamente muy explosiva, pero su equipo le presentó opciones: ataques aéreos, operaciones selectivas, eliminación de objetivos estratégicos. Eso no suena mal. Incluso la opción máxima, según reportó CNN, que tampoco suena mal. Pero Trump no ha decidido, no todavía. Está evaluando riesgos y beneficios. Mide el impacto, mide el momento, el costo y la conveniencia. Porque la guerra no la ganan, señores, quienes se apresuran. La ganan los que esperan el movimiento perfecto. Lo único claro hoy es que el Mar Caribe ya no es un mar en calma. La cúpula chavista está en silencio. Maduro pide paz en un inglés prácticamente escolar. María Corina habla como si ya viera el final. Y Estados Unidos afila esa lanza que no se lanza sola. Cuando el tablero está así de tenso, los movimientos que faltan, les aseguro, señores, que no van a ser pequeños. Saludos especiales el día de hoy para Miguel Rodríguez. Gracias, Miguel, por tu aporte a este proyecto mediante los Super Thanks. Nuestro equipo te lo agradece infinitamente. Comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo. Es rápido, es gratis y créeme que marca la diferencia. Nos ayuda mucho a posicionarnos en esta plataforma. Suscríbete si no lo has hecho, checa ahí y sigamos peleando juntos. Porque como siempre digo, libertad o nada. Y es que seremos libres.